Hoy nos vamos a meter en un tema oscuro que a muchos nos fascina y aterra a partes iguales. Hoy te llevamos a un recorrido por las cárceles más peligrosas del mundo, donde la supervivencia es un reto diario. Olvídate de lo que has visto en las películas, porque la realidad, como casi siempre, supera con creces a la ficción. Vamos a explorar esos lugares donde la esperanza muere, donde las reglas las ponen los más fuertes, y donde cada amanecer es una victoria contra la muerte. Son auténticos infiernos en la tierra, microcosmos de violencia, desesperación y brutalidad. Para este viaje a las profundidades del sistema penitenciario global, nos hemos basado en datos reales, informes de organizaciones de derechos humanos, testimonios de exreclusos y guardias. Abróchense los cinturones, porque empezamos este descenso a los infiernos. Empezamos con un clásico, un nombre que resuena en la cultura popular como sinónimo de máxima seguridad: la prisión de Alcatraz, en Estados Unidos. Situada en una isla rocosa en medio de la gélida bahía de San Francisco, La Roca fue diseñada para ser la cárcel de las cárceles. Desde 1934 hasta su cierre en 1963, albergó a gánsteres de la talla de Al Capone, George Machine Gun Kelly, o el hombre pájaro de Alcatraz, Robert Stroud. Las condiciones eran deliberadamente extremas. Los prisioneros pasaban entre 16 y 23 horas al día encerrados en sus diminutas celdas individuales. A esto se sumaban las heladas aguas de la bahía, con sus fuertes corrientes, que actuaban como el muro más eficaz de todos. Sin embargo, hay un caso que alimenta la leyenda: la fuga de junio de 1962. Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin protagonizaron una de las evasiones más ingeniosas de la historia, dejando en sus camas cabezas falsas hechas de papel maché y pelo humano para engañar a los guardias. Se lanzaron a las aguas de la bahía en una balsa improvisada y nunca más se supo de ellos. ¿Lograron lo imposible? Dejamos atrás la historia, nos sumergimos en una pesadilla mucho más actual y caótica: la cárcel nacional de Maracaibo, más conocida como La Sabaneta, en Venezuela. Inaugurada en los años 50 con una capacidad para unos 700 reclusos, en sus peores momentos ha llegado a albergar a más de 3.700. Dentro de sus muros, el poder no lo tienen los guardias, sino los pranes. Estos capos gestionan el tráfico de drogas, las armas, la comida y hasta el agua. Tienen celdas de lujo, aire acondicionado, televisión por satélite y acceso a Internet. Mientras tanto, la gran mayoría sobrevive en condiciones infrahumanas. La Sabaneta ha sido escenario de masacres sangrientas. El episodio más célebre ocurrió en 1994. Una guerra entre bandas derivó en un incendio pavoroso que se cobró la vida de más de 150 reclusos, muchos calcinados o asfixiados. Es un recordatorio espeluznante de cómo una prisión puede convertirse en un territorio sin ley, mucho más peligroso que las calles de las que proceden sus propios internos. Nos trasladamos ahora al sudeste asiático, a Tailandia, para conocer una prisión cuyo apodo es una broma macabra: la prisión central de Bang Kwang, conocida irónicamente como el Hilton de Bangkok. Situada en las afueras de Bangkok, prisión de máxima seguridad, reservada para los condenados a las penas más largas, cadena perpetua, pena de muerte. Una de las prácticas más infames de Bang Kwang es el uso de grilletes. Durante los primeros 3 meses de su condena, todos los prisioneros son obligados a llevar grilletes de hierro soldados en los tobillos. La alimentación es otro suplicio. A menudo consiste en un único plato de arroz, con sopa de verduras, al día, de ínfima calidad y cantidad, lo que provoca una desnutrición generalizada. El Hilton de Bangkok es especialmente temido por los extranjeros condenados por tráfico de drogas, que constituyen una parte significativa de su población. Para ellos, la barrera del idioma y la cultura se suma al horror de las condiciones carcelarias, sumiéndolos en un aislamiento aún más profundo. Bang Kwang no busca rehabilitar, sino castigar de la forma más severa posible, en uno de los hoteles más infernales del mundo. Viajamos a Brasil, a São Paulo, para hablar de una prisión que ya no existe, cuyo nombre sigue siendo sinónimo de una de las peores atrocidades: la Casa de Detenção de Carandiru. En su apogeo, fue el complejo penitenciario más grande de América Latina, llegando a albergar a más de 8.000 reclusos en un espacio diseñado para menos de la mitad. Pero lo que la grabó a fuego en la historia fue la masacre del 2 de octubre de 1992. Todo comenzó con una disputa trivial, una pelea entre 2 bandas rivales en el pabellón 9.
La situación escaló a un motín a gran escala. Los reclusos tomaron el control del pabellón. Las autoridades enviaron a la policía militar. Lo que siguió fue una cacería humana. Más de 300 policías irrumpieron disparando indiscriminadamente. Muchos se habían rendido o estaban desarmados y encerrados. Resultado oficial: 111 muertos. El complejo fue demolido en 2002. En su lugar se hizo un parque, pero la memoria de la sangre derramada perdura. Nos adentramos ahora en el corazón helado de Rusia, cerca de la frontera con Kazajistán, para visitar la colonia penitenciaria IK-6, más conocida como Black Dolphin o Delfín Negro. Esta prisión de máxima seguridad es el hogar de los criminales más depravados, asesinos en serie, terroristas, caníbales, pedófilos condenados a cadena perpetua. Los reclusos viven en celdas de alta seguridad con 3 puertas de acero. Comparten un espacio minúsculo con otro prisionero, elegido cuidadosamente. Están bajo vigilancia por vídeo las 24 horas del día, incluso en el baño. Los guardias realizan rondas cada 15 minutos, día y noche. Cada vez que un recluso sale de su celda, se activa un protocolo de seguridad extremo. Los guardias los esposan por la espalda y los obligan a caminar inclinados hacia adelante, en una posición de estrés. Se les permite 90 minutos al día en un patio, que en realidad es una jaula de hormigón al aire libre, un poco más grande que su celda, donde caminan en círculos, solos. Black Dolphin es el final del camino, una tumba de hormigón para los peores criminales de Rusia. Nuestro siguiente destino nos lleva al corazón de África, a Ruanda, prisión central de Gitarama. Después del genocidio de Ruanda de 1994, el sistema judicial del país se vio completamente desbordado. Miles de personas sospechosas de participar en las masacres fueron arrestadas. La prisión fue construida para albergar a unas 400 personas. En su punto álgido después del genocidio, llegó a tener más de 7.000 prisioneros. Los reclusos vivían literalmente unos encima de otros, sin espacio para sentarse, y mucho menos para tumbarse. Muchos pasaban días y noches de pie, apretujados en un mar de cuerpos. Las condiciones sanitarias eran inexistentes. El suelo de la prisión era una mezcla de barro, heces, orina y basura. Debido a las condiciones de hacinamiento y a la humedad constante, muchos prisioneros sufrían de pie de trinchera, obligando a los propios reclusos a realizar amputaciones rudimentarias con trozos de metal oxidado para intentar sobrevivir. Es un ejemplo extremo de cómo una crisis política y social puede convertir una cárcel en un campo de exterminio. Regresamos a Estados Unidos, a California, para visitar la prisión estatal de San Quentin. Es la prisión más antigua de California, inaugurada en 1852. San Quentin es tristemente célebre por albergar el corredor de la muerte más grande de Estados Unidos, con cientos de reclusos esperando su ejecución. La vida en San Quentin es una lucha constante por la supervivencia, marcada por la tensión racial y la violencia entre bandas. Mafia mexicana, hermandad aria, familia guerrilla negra, controlan gran parte de la vida en el patio. Aquí pasaron sus últimos días Charles Manson Richard, The Night Stalker Ramírez. San Quentin ha albergado métodos de ejecución, horca, cámara de gas, inyección letal. La cámara de gas, aunque en desuso, sigue siendo un símbolo macabro. A pesar de su reputación violenta, San Quentin también ofrece programas de rehabilitación, educación superior, talleres de periodismo, San Quentin News, grupos de terapia. Para la mayoría, sigue siendo un lugar de miedo, violencia, y para los del corredor de la muerte, la antesala del fin. Y así, concluimos nuestro viaje por algunos de los rincones más oscuros del planeta. Desde la calculada crueldad psicológica de Alcatraz y Black Dolphin, hasta el caos y el abandono de la Sabaneta y Gitarama. Estas prisiones no son solo edificios de hormigón y acero. Son espejos que reflejan las fallas, los miedos y las contradicciones de las sociedades que las construyeron. Nos obligan a preguntarnos sobre el verdadero propósito del castigo. ¿Es la rehabilitación, la disuasión, la venganza o simplemente el almacenamiento de seres humanos considerados indeseables? Son recordatorios de que, incluso privados de libertad, los individuos siguen siendo seres humanos, y negarles su dignidad básica nos degrada a todos como sociedad. ¿Conoces alguna otra prisión peligrosa que merezca estar en esta lista? ¿Quizás la prisión de Diyarbakir en Turquía o la Santé en Francia? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más historias impactantes.
Gracias por acompañarnos en este viaje a las tinieblas. Nos vemos en el próximo programa.